Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de la forma de obtención de energía a partir de la biomasa. Pero primero aclaremos, ¿qué es la biomasa? Según la RAE, la biomasa es la cantidad de productos obtenidos por fotosíntesis susceptibles de ser transformados en combustible útil para el hombre y expresada en unidades de superficie y de volumen, aunque en la actualidad una definición mucho más técnica podría ser la siguiente. Se considera biomasa a un grupo de productos energéticos y materias primas de tipo renovable, que se originan a partir de materia orgánica formada por vía biológica. Con estas definiciones podemos entender la biomasa como una fuente de energía renovable de origen solar a través de la fotosíntesis de los vegetales. Primero vamos a ver cómo funciona una planta de energía a partir de biomasa. En primer lugar, tenemos el almacén, donde se recoge la biomasa y se deja secar, porque ya sabemos que el agua y el fuego nunca han sido amigos, por lo que nos interesa que nuestro combustible tenga el menor grado de humedad posible. Desde el almacén, irá directa a la parte más importante de toda la planta, la caldera, donde se produce la combustión y se libera la energía térmica, pero de la caldera ya hablaremos más adelante. De la combustión surgen una serie de gases que son depurados y enviados a la atmósfera a través de la chimenea. Si bien estos gases no son muy ideales para la atmósfera, cabe decir que los gases de la biomasa son muchísimo menos perjudiciales que los provenientes de la combustión de otros combustibles fósiles como son el petróleo o el gas natural. Con el calor generado en la caldera, se calienta agua, generando vapor que se envía a presión hacia una turbina que, a su vez, moverá un generador eléctrico produciendo finalmente electricidad para que tú, entre otras cosas, puedas estar viendo este vídeo. Volvamos ahora al corazón de la planta, la caldera, el lugar donde se convierte la energía química de la biomasa en energía térmica. Existen tres tipos predominantes de calderas: las calderas de tecnología de parrillas móviles, las calderas de tecnología de lecho fluidizado y las calderas de tecnología de inyección. En las calderas de tecnología de parrillas móviles, el combustible va avanzando y moviéndose para quemarse en su totalidad, a la vez que las escorias van cayendo al fondo. El proceso de combustión que se produce atraviesa al menos 4 etapas diferenciadas. Primero, una etapa de secado, donde se eliminan los restos de humedad. Luego viene la volatilización, donde se empieza a descomponer el combustible y a generarse una serie de compuestos volátiles, seguida de la completa combustión de esos materiales volátiles en un rango de temperaturas mucho más elevado. Y por último, se quema en la última etapa el residuo sólido que aún puede continuar ardiendo. En las calderas de lecho fluidizado, la combustión se desarrolla en el seno de una masa de suspensión de partículas de combustible, cenizas y material inerte, que son fluidizados por una corriente de aire ascendente. Controlando tanto la velocidad del aire de fluidización como la presión de operación del combustor, se puede operar este tipo de calderas de diferentes maneras, generando diferentes subtipos de calderas de lecho fluidizado. Por último, tenemos las calderas de inyección, donde el combustible debe estar finamente pulverizado y se introduce en el quemador arrastrado en una corriente de aire. Este tipo de quemadores tiene una tecnología muy probada en las centrales termoeléctricas de carbón. Este tipo de calderas utiliza siempre partículas finas de biomasa y con muy bajo contenido en humedad. Y bueno, ahora vamos a dar un par de numeritos en cuanto a la biomasa con un caso práctico. Imaginemos por un momento que queremos construir una planta de 20 megavatios que use biomasa. Para producir 20 megavatios de energía eléctrica necesitaremos unos 80 megavatios de energía térmica. Si contamos con que un año tiene 8700 horas y las plantas de biomasa tienen un factor de capacidad de aproximadamente 0.8, tenemos que una planta de este tipo produce de energía unas 7000 horas al año. Multiplicando estas 7000 horas por esos 80 megavatios térmicos, tenemos que la planta necesita producir 560.000 megavatios térmicos al año, lo que equivalen a unos 2 por 10 elevado a 12 kilojulios. Y bueno, ¿qué tienen que decirnos todos estos números gigantes? Pues que si nuestro combustible es, por ejemplo, orujillo de aceituna con un poder calorífico de 14.500 kilojulios por kilogramo, necesitaremos casi 140.000 toneladas de este combustible al año. Con todo esto, pensemos una cosa. ¿Sería posible construir una planta con las mismas características pero de 100 megavatios? Pues bien, teniendo en cuenta que para una planta de 20 megavatios necesitamos 140.000 toneladas de biomasa, para una de 100 megavatios necesitaremos 5 veces más, es decir, 700.000 toneladas. Y si un camión carga unas 20 toneladas por viaje, solo para nuestra planta de 20 megavatios harían falta 28 camiones de combustible al día, uno tras otro.
y habría que multiplicarlo por 5 para una planta de 100 megavatios, o sea, 125 camiones diarios para abastecer esa enorme demanda energética de la planta. Y si a todo esto le sumamos que el combustible de las plantas de biomasa no puede venir desde muy lejos, ya que haría falta más energía para trasladar el combustible que la energía que produce el propio combustible, resulta imposible disponer de 125 camiones de combustible al día. Y ya por último hablemos de lo que nos interesa a todos, de dinero. Y la pregunta es, ¿cuánto costaría esta planta de 20 megavatios que estamos planteando? Pues bien, teniendo en cuenta que el coste medio de una planta de biomasa es de 3 millones de euros de coste fijo más 2 millones de euros por cada megavatio de potencia instalada, podemos concluir que nuestra planta de 20 megavatios tendría unos costes de alrededor de los 43 millones de euros. Dinerito bueno para invertir. Y esto ha sido un trabajo realizado por Sara Solís Ontañón y Marcial González de Armas para el Máster de Energías Renovables en Sistemas Eléctricos de la Universidad Carlos III de Madrid. Gracias por descubrir la biomasa con nosotros.